Buen día, gente. El día de hoy vamos a ver otra cosa que necesitamos un montón. Bueno, es una mezcla de factores, los cuales son un poco de psicología del consumidor y un poco de entender a este mismo. Por eso tengo en esta parte tres infografías que nos van a determinar qué es lo que necesita el consumidor, cuál es su razonamiento, muchas ideas que vamos a ver poco a poco. Bueno, iniciemos. Vamos a iniciar con la parte de psicología del consumidor, esta parte que está acá. Yo esto lo aprendí en un libro de Jürgen Klarik, el cual es neuromarketing, neurología del marketing, algo así era el término. Este nos presenta que algo que se había descubierto en la biología, que esto sale de otro libro y de otro libro y de otro libro. En cuestión, hay tres cerebros fundamentales en la toma de decisiones. Si bien el cerebro se divide como en dos partes, si bien sabrán como la parte lógica y la parte racional, que es como lo más común que se escucha, también existe una parte que es nuestra parte reptil, nuestras reacciones ante situaciones tales como el miedo, la emergencia o el peligro. Se los voy a explicar un poco más a fondo, denme un segundo. Bueno, en esta parte lo tenemos como cerebro humano, que esta es la parte lógica. Es como la última parte que nosotros tenemos al utilizar nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, lo primero que se reacciona es la parte reptil, después la parte emocional y después la parte lógica. Pero si nos centramos en tomar decisiones más lógicas, acordes, matemáticas, ingenieriles, podríamos decir, sustentadas con fundamento, podríamos entender que es como más nuestra parte del cerebro lógica, que aquí sale cerebro humano. Esto es como la memoria operativa, razonamiento abstracto, nuestro lenguaje. Es más allá de ser, es como ser más robot, entre comillas, es como sacar conclusiones. Bien, esa sería como nuestra parte lógica. Después nos vamos por la parte emocional. Esto, el nombre lo define. Comportamiento basado en emociones. Como podemos ver acá, motivación, emociones en general. Si uno siente amor por su pareja, por ejemplo, yo le voy a comprar un regalo porque el regalo hace que mi pareja esté contenta y si mi pareja está contenta yo me siento feliz. Entonces voy a usar las emociones para decidir mis conductas de compra. Y ahora vamos a ver la parte reptiliana y después les voy a dar unos ejemplos para que se entienda todavía mejor este concepto. El cerebro reptiliano es cosas como la atención, el sueño, los miedos, cosas que podríamos considerar nacen esporádicamente de nosotros sin que podamos tomar mayor atención. Porque, por ejemplo, y es yo creo que es el mejor ejemplo posible. Si yo soy aracnofóbico, pongamos, y supongamos me voy a sentar en este escritorio y en este escritorio levanto el computador y justamente en el computador aparece una araña gigante. ¿Qué va a pasar? Yo me voy a asustar mucho, 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 mucho. Voy a asustar, me voy a parar y probablemente le intente pegar o salga corriendo. Entonces, ¿qué es esto? Esta parte reptil mía reaccionó porque después se va como a la parte del miedo. A mí me dio el miedo y todo. También se va a la parte después lógica. Oh, le pegué a la araña y pude haber roto el computador o lo pude haber dañado. Entonces, el cerebro reptil, la parte reptil de nuestro cerebro, es lo que reacciona de primera manera antes que todo lo otro. Son nuestras reacciones más intrínsecas que podemos tener, principalmente destinadas por ejemplo, el miedo. Ahora, hay algo que se ve en el tiempo que estuve trabajando en bienes raíces, que es la parte de quién te está consumiendo. Y es algo que se dice mucho ahí, y igual lo utilizas tú como para hacer tu speech de ventas. Eh, la parte lógica y la parte emocional se ve muy declarada en géneros de personas. Por ejemplo, la parte lógica principalmente es tratar de convencer a los hombres con razones lógicas y la parte emocional principalmente a las mujeres con razones emocionales. Razones emocionales como por ejemplo, supongamos una casa,
nosotros lo tratamos de abarcar por el lado de la familia, por el lado de proyección en términos de su familia, de que sus hijos van a tener un lugar muy seguro, que esta casa es muy amplia y tiene un patio muy lindo, muy amplio, en el cual va a poder plantar todas las plantas que necesite, podría plantar árboles, los niños van a tener un lugar verde para jugar, los vecinos son de muy buena calidad, que, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, normalmente lo que se le plantea al hombre también es una parte emocional, pero principalmente llevado a la parte lógica. El hombre quiere saber, bueno, cuántas piezas tiene, cuántos metros cuadrados son, qué acerca de esto, de esto, de esto. Entonces, son datos más concretos. Incluso al hombre, como principalmente se va en su parte lógica, no le gusta que le hablen tanto al momento de la venta. Datos más concretos y sólidos, muchas veces menos, en menor cantidad, pero en mayor calidad. En cambio, al intentar convencer a las mujeres en el proceso de venta, vemos lo contrario, de que les hablamos más, interactuamos más con ellas, especulamos más hacia el futuro, la ayudamos a organizar. Acá puede ir tu sillón, ¿qué te parece? Una alfombra, pero a mí me gustaría una alfombra negra, ¿qué te parece a ti? Oh, me encantaría una alfombra negra, pero el comedor, ¿de qué color tendría que ser? Y le ayudamos entonces, como en este proceso de venta, de que se lo pueda imaginar. Porque finalmente la decisión de compra es de parte de la mujer y el hombre solamente queda como acorde a lo que ella decida, que esto pasa mucho. Entonces tenemos que tratar de convencer a la mujer. Hay un ejemplo práctico de cómo utilizamos esta parte de los cerebros. Idealmente la parte del reptiliano, no utilizarla porque, bueno, tratar de utilizarla, pero muy cuidadosamente, porque esto nos puede llevar, como en el caso de los miedos, a un gran problema. Ahora, ¿qué pasa? El consumidor tiene comportamientos basados en lo que habíamos hablado en otro video, que es cuáles son sus deseos, sus necesidades y cuáles son sus miedos. Y por eso les quise mencionar primero la parte del cerebro reptil, porque los miedos nos impulsan a actuar incluso más que las propias metas. Como se puede ver acá, hay 6 pasos del comportamiento del consumidor: la carencia, la necesidad, la motivación, el deseo, el aprendizaje y la actitud. La carencia es algo que no tienes y te hace falta, ¿ok? La necesidad es tomar conciencia, eres consciente de que eso te falta. La motivación es el deseo actuar, el deseo hacer la compra. Los deseos es la idea de cómo se quiere satisfacer la necesidad. Y nosotros, bueno, y el aprendizaje y actitud ya es como parte de. Pero, ¿qué es lo importante acá? De que nosotros lo podemos ver incluso en un sistema de inbound, de esta manera. Tenemos el inbound y nosotros tenemos acá todo el tráfico que vamos a recibir. Pero ¿qué pasa? Este tráfico que vamos a recibir es de 3 tipos, que esto también se habla en muchos libros de marketing, que serían el caliente con H, el tibio, que es warm en inglés, y el C, que es cold, que es frío. El frío no es consciente todavía, entonces está en la parte de la carencia. Algo le falta, pero no sabe que le falta. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esa persona sepa que le falta algo. Después, en la parte tibia, infundamos en la necesidad, porque ya saben que le falta, algo. Pero acá les mostramos qué es. Y después, en la parte caliente, ahí nos presentamos nosotros como los solucionadores de este mismo problema y hacemos todo nuestro pitch de ventas. Bien, esa parte es muy importante de lo anterior. Y es lo mismo que le estaba presentando en el video del buyer persona, que es la parte de los deseos y los miedos del cliente, que todo esto lo relacionamos y por eso se lo estoy diciendo todo en una misma presentación. ¿Qué son los deseos del cliente? Y me quiero quedar con los 2 términos más importantes en este caso. ¿Cuáles son los sueños y cuáles son los miedos? Y también los obstáculos, que los obstáculos también son importantes, pero tenemos que centrarnos en estos 2 primeros, el sueño y el miedo. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué quiere conseguir en la vida? ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte del buyer persona,
Marta Fernández quería hacer lo de combinar la estabilidad laboral y familiar. Entonces, en esta parte de los sueños es lo que queremos. Quisiéramos lograr eso, de alguna manera. Entonces, volvemos a este punto de acá y nosotros decimos, Marta Fernández, Fernández creo que era, sí, Fernández. Marta Fernández está acá, está helada. Sabe que necesita algo, pero no sabe lo que es. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le mostramos la solución que quiere y necesita Marta Fernández. Y una vez que le mostramos la solución, ahí entramos nosotros al juego. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es, a través del sueño que tiene la persona, entenderla, llevar a cabo lo que necesita a la hora de la venta y poder guiarnos por eso para definir una estrategia de venta. El miedo es lo mismo, solamente que esto lo podemos utilizar para respaldar el pitch de ventas. Por ejemplo, lo de conseguir la estabilidad laboral que tenía Marta Fernández, la estabilidad laboral y familiar. ¿Cómo podríamos omitir ese miedo? Por ejemplo, si le ofrecemos la oportunidad de teletrabajo, supongamos que somos una empresa X y ofrecemos la opción de teletrabajo. ¿Qué miedos tendrá Marta Fernández? Y hagamos un supuesto. Probablemente tenga el miedo de que he escuchado muy mal del trabajo en internet y probablemente sea una estafa. No creo que el teletrabajo me pueda sostener y quizás me echen, porque probablemente no me hagan contrato. Son muchos supuestos que la persona internamente cree debido a lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, recapitulación. Sueños y miedos. Y miedos los juntamos con obstáculos para entender mejor los problemas del cliente. Y de los miedos nos vamos a esta parte, que es un mapa de empatía. Y esto también lo aprendí en la universidad y me pareció muy útil. ¿Por qué las personas tienen conductas que dicen, bueno, yo creo que me va a pasar esto porque, no sé, yo creo que me va a pasar esto? Pero ¿qué pasa? Esa creencia inicial nace a través de lo que la persona vive. Y por eso nos ayuda tanto el mapa de empatía. Porque empezamos a entender qué piensa y siente, qué oye, qué ve, qué dice y hace. Cuáles son sus esfuerzos y cuáles son sus resultados. Y nos vamos a quedar con esta parte de acá, principalmente, porque este cuadrante de acá es muy fuerte para entender al cliente. Por ejemplo, Marta Fernández, ¿por qué tiene miedo del teletrabajo o de las opciones de trabajo online? ¿Por qué? Porque vio un video en TikTok, vio un video en Instagram, donde un supuesto abogado decía, estos son los principales problemas en el teletrabajo. Y mostró una lista de empresas fraudulentas que probablemente estafaron a gente. Entonces, Marta Fernández dice, no, mi abogado de confianza, el de TikTok, me dijo que esto es una pésima idea y no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que romper esa creencia que muchas veces es falsa debido a comentarios específicos y situacionales. Porque, por ejemplo, yo trabajo online y nunca he tenido un problema, siempre me han pagado todo bien, no hay drama, ¿ok? Pero esto lo tenemos que hacer con fundamento. Y es lo que vamos a ver como al final del curso en la parte del webinar. La parte, un concepto que se los adelanto, que es el Big Domino. Es la manera en la cual nosotros votamos la mayor creencia de las personas para hacer que las personas estén más susceptibles a la compra. En el caso de Marta Fernández, que tiene miedo de que no le puedan pagar, nosotros tenemos que demostrar de que realmente funciona, realmente se puede hacer, con su mayor creencia limitante. Sigamos con esto. Va muy de la mano con lo que estaba comentando de qué ve, que vio en TikTok, qué dicen sus amigos, que sale en el periódico. ¿Qué piensa y siente? ¿Ok? El otro punto, ¿qué piensa y siente? Lo que realmente importa, las principales preocupaciones, sus inquietudes y aspiraciones. Esto es más como de la cultura propia de la persona, pero nos ayuda también a entenderlo. Ahora, es complicado saber qué piensa y siente a menos que le preguntemos. Una situación muy buena es que si nosotros conocemos a un cliente que definimos anteriormente en el Buyer Persona, si conocemos a alguien muy parecido,
le podríamos preguntar estas cosas. Si bien no para tenerlo definido como idea fundamental de que nos vamos a pasar 100% en esto, pero nos ayuda a tener una idea a cómo se puede comportar la gente similar a Marta Fernández. Entonces, ¿cuál es la manera de saber qué piensa y siente? Le podemos preguntar. Le podemos preguntar, nos podemos comunicar con esta persona. Un muy buen proceso de setter, de lo que es establecer al posible comprador, entenderlo, es la comunicación eh, sin mayor intención. Es como una comunicación libre de posible proceso de venta. Primero entenderlo y en el momento en el que claramente nosotros guiando la conversación hacia la venta, pero que fluya de forma normal. ¿Me entiendes? Ese es como lo ideal en el punto del setter. Ahora, ¿qué oye? Esto va de la mano con el que ve. Porque el ver y oír son cosas distintas, claro, pero lo podríamos juntar para decir, vi ese TikTok, escuché a un amigo que me dijo que su hijo en Checoslovaquia tuvo una vez un problema en un trabajo online. Entonces yo no confío en el trabajo online. Entonces, eso lo yo de otra persona que le pasó a otra persona, que le pasó a otra persona. ¿Ok? Entonces, esos son problemas de comunicación y esos problemas de comunicación nosotros los tenemos que entender para saber cuáles son sus problemas a la hora de comprar y entender por qué no lo hacen. ¿Y qué dice y hace? Y con esto acabamos. ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es su actitud? Nosotros tenemos que entender que creo que este es el porcentaje. El, creo que me equivoco, creo que es un poco más, pero para no tirarlo tan arriba. El 75% de nuestra comunicación, adivinen de qué se trata. De lenguaje no verbal. Ay, uop. De lenguaje no verbal. Bueno, y que se comunica en el lenguaje verbal, por ejemplo. Bueno, todas las palabras que decimos, toda la acentuación, los tonos, las pausas, todo se comunica. Pero en el lenguaje no verbal es la gesticulación del cuerpo. Y muchas veces podríamos verlo con gente que analiza esto, como hay un profesor que se llama Franco Piso, que analiza a las personas por su comportamiento físico para entender qué realmente están tratando de decir o qué realmente sienten en una entrevista, por ejemplo. Eh, ya que esto es el 75% de la comunicación. Entonces, si una persona, por ejemplo, y vamos a exagerar el término de estos gestos, si una persona está comunicándose contigo y está contando algo, supongamos que dice que fue a Miami en su yate porque es millonario, no sé qué, y esa persona al momento de estar hablando contigo hace una serie de movimientos, gesticulaciones no verbales, claramente. Por ejemplo, que se empieza a rascar mucho, que empieza a mirar para todos lados, que no te puede mantener la mirada fija, que se siente nervioso. Nosotros podemos creer que esta persona está mintiéndonos. ¿Y cómo se relaciona esto con lo que te estoy diciendo? Porque el qué dice y hace, si nosotros vemos y entendemos qué dice y hace nuestro cliente, tanto por lenguaje verbal como no verbal, podemos entenderlo de muy buena manera. Podemos entender completamente al cliente si somos buenos en esto. Porque hay gente que de por sí es muy buena analizando a la gente. Entonces podemos entender qué es lo que realmente quiere el cliente. Porque muchas veces te puede decir, "Mm, no me gusta, no lo quiero, muchas gracias, no me gusta el color, por ejemplo". Pero nosotros nos dimos cuenta que en realidad el problema no es el color, el problema es el precio. Entonces, en el precio le podemos decir, pero de igual manera, ¿no te parece este color? Que este color es bastante similar. Quizá no será otro el problema que tú estás buscando, quizá puede ir por el lado del precio. Entonces la persona empieza a decir, sí, es que me parece caro, que no sé qué, bueno, en realidad, claro, el color también me gusta porque es bastante similar, bla, bla. Y tú dices, ah, ok, ¿por qué te parece caro? Quizá no estás viendo las oportunidades que trae el producto. Porque, por ejemplo, allá, el que está en esa tienda de ahí va lo mismo, pero no te ofrece
todas las garantías que ofrecemos nosotros, el despacho, el material que estamos utilizando es completamente distinto, porque este material realmente tenemos pruebas de que se preserva durante años y que no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, finalmente puede ser una cosa simplemente de perspectiva. Cuando la venta ya está iniciado, ya estás en este proceso de que a la persona le interesó, quizás hay razones con las cuales podrías llegar a concretar la venta, porque muchas veces la gente es indecisa y no está segura con sus decisiones. Lo que tenemos que hacer es que estén seguros de sus decisiones. Bueno, me expandí un poco al final con algo fuera de la parte del cliente, pero creo que entenderán que igual es bastante útil. Hay muchos profesionales expertos en este campo, así que yo me voy por el lado del marketing. Yo esto lo conozco de forma general, pero ahí quedaría como a tarea de cada uno buscar todo esto, porque es todo un proceso que al final es muy extenso y la verdad rinde frutos, claro, pero todo lo que son las ventas como tal, todo lo que es el reconocimiento de todo lo que es el closer, por ejemplo, todo lo que es el análisis no verbal, todo lo que es comunicación, por ejemplo, es caso de estudio y la verdad les serviría bastante si encuentran a diversos profesionales en este aspecto. Eso es el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos veremos en el siguiente video.